Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Tan ávido, estamos tan, no sé si por así decirlo, tan necesitados de escuchar patria y vida, que al primero que grite patria y vida, para ahí vamos nosotros y le rendimos pleitesía y le rendimos honores. No todo el que grita patria y vida realmente lo siente. Hay quien nunca gritó patria y vida y por un problema de comodidad o un problema de que las puertas se le empezaron a cerrar, empezó a gritar patria y vida o empezó a gritar abajo la dictadura. Cuando uno grita realmente patria y vida o abajo la dictadura, tiene que nacer del corazón y no por un problema de conveniencia ni un problema para poder quedar bien, para poder subir dentro de la sociedad. Y eso es lo que está pasando últimamente. Últimamente las personas, por acomodarse o para poder estar dentro del sistema donde está viviendo, se ven obligados, sin sentirlo, a gritar lo que todo el mundo quiere escuchar. Entonces, desgraciadamente, se creen en esas palabras. ¿Entienden? Se creen en esas palabras. Ahora sale Mariquita Pérez o Juan de los Palotes a decir patria y vida. Y allá vamos todos como un corderito a alzarlo. ¿Entienden? A alzarlo. Y a poner en un lugar que realmente no lleva. Eso es lo que pasa en esta historia. En esta historia, todo el mundo quiere tener un protagonismo, pero todo el mundo no lleva ese protagonismo. Esta lucha no se basa de protagonismo. Esta lucha no se basa ni de protagonismo, ni de usarlo. Esta lucha se trata de un sentimiento de corazón. ¿Vieron? Como el caso de Leinier, van a salir millones. Van a salir millones. ¿Ustedes saben por qué? Porque muchos se ven obligados a hacerlo para poder seguir teniendo una mejor vida o para mejorar su vida. Y lo que más duele de esta historia es que Celia Cruz nunca la dejaron entrar a Cuba por sus ideas políticas. Y Celia Cruz tuvo que ver el entierro, o ni lo vio, de su mamá a 90 millas. ¿Entienden? En esta lucha hay muchos falsos morales. Muchos falsos morales. Hay muchos que dicen que quieren la libertad de Cuba y realmente no es así. ¿Entienden? Que viven a costilla del sufrimiento del pueblo cubano. Cuando una lucha se hace por un problema de negociación, suceden estas cosas y vamos a ver muchas cosas más. Vamos a ver muchas atrocidades más. Es lo que va a pasar en esta historia. Porque siempre se ha dicho que las ideas y los sentimientos no son negociables. ¿Entienden? No son negociables. La lucha no puede tener nada más que un solo precio. El precio de la libertad. Entonces hoy por hoy nosotros estamos que el primero que sale gritando patria y vida, se lo creemos. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado
que alguien empieza a solicitarte amistad, como sabes lo que tú eres, pidiéndote, diciendo, gritando patria y vida, y al final de la jornada te sacan un sable porque es una ciberclaria, pero no aprendemos de los golpes de la vida, no aprendemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que yo no puedo entender en esta lucha? ¿Qué es lo que yo no puedo entender? Hay muchos hombres y mujeres que durante todo este tiempo han demostrado que realmente se han sentido y sienten la lucha dentro del corazón. Gracias, clandestinos. Han demostrado que no claudicamos. Muchos hombres y muchas mujeres hemos demostrado que hemos estado con la vida al borde de un abismo y no hemos claudicado. Muchos de nosotros hemos demostrado que nos han querido hasta destruir con nuestra familia y no hemos claudicado. ¿Y dónde estamos? En lo último de la cajita. ¿Por qué? Porque ya nosotros nos reportamos. Porque vuelvo y repito, esta lucha se ha convertido en un monedero abierto. En un monedero abierto. Que el monedero que tenga la boca más grande y pueda echar más dinero, para ahí es donde van las cámaras y el micrófono. Y lo que más me duele a mí son nuestros hermanos que están allá adentro presos, que al final de la jornada forman parte de ese monedero, pero son moneditas, son pequeñitas moneditas. Me duele y me tengo que meter en el saco que muchos como nosotros hoy por hoy estamos aquí en País de Libertad, que tuvimos que salir de Cuba porque estábamos más que marcados, nuestras vidas peligraban, vaya, por millones de razones, pero sí gritamos allá adentro durísimo y nos fajamos durísimo contra la dictadura. Y hoy por hoy estamos abandonados a nuestra suerte. La lucha de la libertad de Cuba ha cogido un rumbo que nada tiene que ver. La lucha por liberar a los presos políticos ha cogido un rumbo que nada tiene que ver. Porque yo no puedo entender, como muchos tampoco entienden, cómo es posible que haya tantos likes por algo y que haya tan poquitos likes cuando se pide SOS por un hermano que está enfermo, por una hermana que está siendo torturada en una prisión. Ahí es donde tú puedes poner el termómetro y medir realmente lo que significa la lucha. Porque si esto es una verdadera lucha y realmente hay una hermandad, los likes se revientan cada vez que hay un SOS o cada vez que sale alguna madre de algún preso o algún preso está diciendo desde las prisiones lo que le está pasando. Y no es así. Y no es así. El caso de Leniel, porque salió a pública subasta. Pero como Leniel hay mucho. Y sin embargo, es así, mira,
en bandejita de plata lo tienen. ¿Entienden? Lo tienen. Sí, hermanito mío Julio Góngora, a la gente lo que le importa es el chisme. Pero los primeros que son falta de respeto en esta historia son las ONG. ¿Viste? Son las ONG que supuestamente están a favor de los derechos humanos. Porque yo no puedo entender, fui también víctima de eso, yo no puedo entender que Marisol esté tirada todavía, que muchos hermanos Newsy esté tirada. ¿Entienden? Entonces, sin embargo, mañana sale Mariquita la Linda a gritar, compone un tema, 2 temas por la libertad de Cuba. Al momento a alguien le cuadra porque va a ser un centro de negocio. Lo montan en un avión desde José Martí hasta Miami.